En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, seguimos aquí en Radio 1010, llegando a toda la República Oriental del Uruguay. A partir de este momento están habilitados los SMS 1221 y también 096-608-850 para que ustedes también, por allí quieran hacerle alguna consulta a nuestro invitado de hoy. Hoy, en la entrevista central, estamos dando la bienvenida al presidente del honorable directorio del Partido Nacional, senador de la República por el herrerismo, Luis Alberto Geber. Bienvenido aquí a Radio 1010, a la Mañana Informal. Lo hemos despertado. Sabemos que usted madruga igual. Buenos días, Freddy, buenos días, Elsa. Es para mí un gusto estar. Sí, es temprano, pero bueno, siempre es parte integrante de la tarea que tenemos que hacer. Si los periodistas nos invitan a esta hora, aquí estamos. No soy tan madrugador, ¿no? Yo soy de las 7:30. A las 8 estoy en pie, no es que me levanto a las 6 de la mañana, no vengo a vestirme de ropas que no tengo. Hoy hay directorio, como todos los lunes, hay directorio, sí. Sesión al directorio blanco. ¿Qué le parece a usted como presidente del directorio blanco esta decisión de la OPP, de la distribución que hizo sobre los recursos extrapresupuestales a las intendencias por el tema de la afección que tuvieron por el temporal, las lluvias de febrero? Muy simple, para mí hay un criterio político, no tengo ninguna duda. Digo, porque las lluvias, yo escuchaba ayer al presidente en los informativos de la televisión, los dominicales, y hacían algunos comentarios como que había llovido más en Canelones que en Florida. Es raro, ¿no? Viene la lluvia, viene lloviendo, llegó de Santa Lucía, cuidado que llegó el límite de Canelones. Doblamos y seguimos para Maldonado y salteamos La Valleja, ¿no? Ahí no, el sur de La Valleja no. No es así, la lluvia no eligió límites departamentales. Entonces me parece bastante absurdo decir que llovió más en un lado que en otro, cuando las lluvias fueron generalmente regionales. Agarraron San José, Canelones, La Valleja, el sur de Durazno también. Durazno fue horrible. Todos nos acordamos lo que fue las evacuaciones que tuvo que hacer. Casualmente hace pocos días el intendente de Durazno, Benjamín Irrazábal, también un poco no comparte la partida que se le designa al departamento de Durazno. $700.000 nada más frente a uno de los departamentos más afectados, ¿no? Lo ponían, además ellos lo ponían en términos de calles de ciudades. Sí. Decía, lo que le dan a Canelones son 7 ciudades de Durazno. Bueno, podría haber por lo menos una ciudad de Durazno para Durazno, ¿no? Porque ahí se podría de alguna manera equiparar todo el daño que se hizo, y en donde todos vimos los diarios. Simplemente hay que acordarse, los evacuados eran en Durazno, ¿no? Canelones también. Digo, nadie está diciendo que no hay que darle Canelones. Me parece que dijimos, esto es una torta de $15 millones, creo que es lo que de alguna manera está planteando el Poder Ejecutivo de la mesa. Y nosotros votamos un artículo en el presupuesto todos los años, o sea, una vez cada 5 años, porque el presupuesto es quinquenal, o sea, por los 5 años, y después las rendiciones de cuentas van ampliando el presupuesto cuando hay situaciones que hay que generar producto de la propia realidad, ¿no? Pero el presupuesto es quinquenal, y hay un artículo, que no me acuerdo ahora el número exacto, si me dan un poco de tiempo puedo mirar en el celular y les digo exactamente el artículo, que establece un fondo que es del 1% del total del presupuesto,
o sea, todo el presupuesto, el 1%, como un fondo de reserva para emergencias, en caso de desastres. Esto es un fondo, ahora estamos pidiendo que se use. ¿A cuánto asciende ese fondo? Es el 1%. Sí. Quiere decir que estamos hablando de 13.000 millones de dólares. El 1% estamos hablando de 130, ¿no? Sí. Entonces, realmente nos parece que debería de usarse ese fondo para esto, porque si no, simplemente lo ponemos como para que los números cierren y después lo adjudiquen al déficit del Estado. Son 130 millones de dólares que tiene disponibilidad el Poder Ejecutivo para justamente atender los casos de emergencia. ¿Por qué van a destinar 15? Si está el fondo. Entonces no existe el fondo. Bueno, vamos a tenerlo presente entonces. Después, cuando tengamos la oportunidad de votar un presupuesto, que no nos vengan con el verso de que está ese fondo que no se puede tocar, son 1.300 millones, ¿no? Porque estamos hablando de 13.000 millones, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a hacer bien la cuenta, porque si no... Y esa situación es la que de alguna manera, a nuestro juicio, es parte integrante de la discusión que vamos a tener en el futuro, ¿no? Porque, y bueno, ¿cómo es que votamos un artículo que es solamente nominal, que no existe? Ahora aparecen solamente 15 millones, ¿no? Bueno, veremos. No, son 130 millones. Son el 1% de 130 millones. Sí, sí. Bien. Así que esa es nuestra observación y creemos que tiene un criterio político. Lamentablemente esta situación es un criterio que se ha flechado a la calle, a los departamentos de Canelones, Maldonado, los departamentos frentistas, ¿no? Por allí, me parece que es lógico que los intendentes hoy de tarde van a tener una reunión con el presidente, pero no creo que cambie mucho la cosa. Por allí la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, decía que, bueno, con respecto a los técnicos que fueron designados, que el presidente decía que fueron puestos por las intendencias. Los técnicos fueron por parte de OPP. En ese sentido, bueno, hacer la aclaración porque, bueno, la intendenta decía que, bueno, no, que acá no se usaron los técnicos de cada intendencia. Mire, cuando uno ve declaraciones de los intendentes, por ejemplo, el intendente de Enciso, dijo una afirmación que me parece, porque estaban teniendo una especie de luna de miel con el presidente de la República, son ejecutores ellos, es ejecutor el presidente, entonces naturalmente se tienen que llevar bien, tienen que empujar, se terminó la elección, no hay que prolongar las divisiones, ahora es con el criterio que cada uno tiene, con las prioridades que cada uno tiene, pero llevar una gestión adelante y ayudarse mutuamente. Entonces uno entiende desde el Parlamento incluso esa cercanía natural que tienen los hombres del Poder Ejecutivo, incluso entre ellos, entre los intendentes, ¿no? Se vuelve un sentido de cuerpo, ¿no? Porque tienen que pedir recursos, ¿no? Entonces el intendente colorado, el intendente blanco, el intendente frentista, hacen un sentido de cuerpo. Se tiene una buena relación entre ellos, ¿no? Y con el Poder Ejecutivo. Ahora que salga el intendente en sí, es decir, bueno, se sacaron la careta, bueno, me parece un comentario bastante fuerte, ¿no? Y eso es producto de qué? De que está indignado. ¿Y por qué está enojado? Bueno, porque tiene que atender una serie de situaciones, si bien no tuvo evacuados como tuvo Durazno, tuvo un deterioro. Lo que es caminería rural, que quedó en Santa Lucía no lo vimos todos. En Santa Lucía no crece solamente, ni desbordó solamente para el lado de Canelones, es para los dos lados, ¿no? Para ambos lados, sí. Tú conoces muy sí, bien, conozco totalmente. ¿Sabés lo que significa esos desbordes? Las zonas del 25 de agosto. En exceso, sí, en exceso es realmente un desastre que hace el agua, ¿no? Es bendita con medida, como todas las cosas, con cierta medida las cosas pueden ser benditas, ¿no? Con exceso hacen mal, ¿no?
Heber, le voy a cambiar de tema. Usted como presidente del directorio blanco, bueno, usted apoya la precandidatura de Luis Lacalle Pou, pero en términos generales, ¿cómo visualiza al Partido Nacional en un eventual balotaje que se anuncia, por lo menos por las encuestadoras, que habrá balotaje en esta oportunidad, para que el Partido Nacional triunfe en ese eventual balotaje? Elsa, ¿te puedo hacer una pequeñísima corrección? Sí, cómo no. Como presidente del directorio, algunos dirán, bueno, es semántico. Como presidente del directorio no puedo estar banderado con nadie. Como senador de la República, todo el mundo tiene su corazón. Yo también, yo apoyo. Pero no mi carácter de presidente del directorio, ¿no? Yo ayer, el sábado, estuve en el acto de Jorge Larrañaga, un acto muy grande, muy importante, con buenos mensajes, como hay en mi calidad de presidente del directorio. Pero recorro también con Lacalle Pou porque estoy en el herrerismo, soy su secretario general, soy senador en función de él, de este sector, y por lo tanto creemos que debo tener una actitud que tiene que ser naturalmente, sin dejar de pertenecer al sector que me llevó a ser presidente del directorio, tampoco usar la presidencia del directorio a favor de una de las candidaturas. Entonces quiero mantener esa la distancia. Ahora vengo, si cambiamos de tema, dejo de hablar de como presidente, me saco el gorro del presidente y me pongo el gorro del sector del herrerismo como para poder hablar. Sí, creo en Luis Lacalle Pou. Me parece que es un candidato joven, con fuerza, que precisamos una candidatura con esta frescura, con esa renovación que estaba precisando el espectro político. Creo que es lo único nuevo que hay en el espectro político, ¿no? No hay nada nuevo. Son los mismos actores, o casi los mismos actores, que de la elección pasada. Por lo menos lo que tienen chance. Aparecen nuevos candidatos, con todo respeto lo digo, pero más o menos es un elenco ya conocido. El único que irrumpe como novedad en esta instancia electoral, como nuevo, y creo que la gente puede generar un polo de atracción y además una oportunidad, una generación que está pidiendo cancha, ¿no? Yo soy de la generación del 50 y pico, ¿no? Él tiene 40. No, el mundo está yendo a eso, ¿no? Porque uno ve el presidente de México, es un presidente de 40 años, ¿no? El primer ministro italiano tiene 39. Obama, cuando salió electo, tuvo 42, ¿no? Entonces, parecería que el mundo va a aprobar nuevos candidatos, nuevas candidatas, ¿no? Porque si ven la presidenta Bachelet ya fue reelecta, ya es conocida, bueno, se sigue insistiendo en mujeres, ¿no? Lo que me parece muy bien. Tenemos una presencia de la mujer en América Latina importante, ¿no? En Europa también, ¿no? Merkel es una presidenta fuerte, sí, ¿no? Bien alemana, ¿no? Y creo No, mi pregunta iba enfocada no solamente a su preferencia por uno de los precandidatos, sino más bien si el Partido Nacional, ya que todas las encuestas vaticinan un balotaje, y que todas lo vaticinan con el Frente Amplio, y el partido, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿cómo el Partido Nacional y con qué fundamentos se va a enfrentar a un Tabaré Vázquez, que se supone que va a ganar la interna del Frente Amplio y va a ir al balotaje con el eventual candidato del Partido Nacional, con una figura que fue presidente de la República en su momento, que tuvo se fue de la presidencia con un buen nivel de aprobación en su gestión, con un expresidente que no está dispuesto a debatir sobre los temas que le importan a la sociedad, pero que sí ya comenzó una campaña bastante fuerte con su clásico estilo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está preparándose el Partido Nacional para enfrentarse? Bueno, lo primero es la característica del candidato que vamos a tener, ¿no? Yo creo que tienen características personales distintas, ¿no? Si es Abreu, si es Lacalle Pou, si es Jorge Larrañaga, tenemos que tener ese dato,
¿no? Para establecer una suerte de impronta personal que le dará el candidato, porque como tú bien decís, en el Frente Amplio parecería que no existe interna, ya se sabe, ¿no? Entonces ya están candidatos. Sí, pero más allá del candidato, yo lo que el candidato que salga electo dentro de la interna del Partido Nacional, yo lo que me refiero es, bueno, con qué líneas, con qué fundamentos el partido se va a enfrentar al Frente Amplio, ya que tiene 10 años para atrás de gestión frente amplista. Bueno, yo digo que la impronta naturalmente el candidato la va a dar, porque no es lo mismo enfrentar a un Frente Amplio con el Tabaré Vázquez que con Constanza Moreira, ¿no? Sustancialmente no va a ser, porque todo indica que no. Exacto. Nosotros creemos que el Partido Nacional tiene que ganar una opinión, ganar o cambiar la opinión que sobre él se ha tejido, sobre que el Partido Nacional es prácticamente un defensor de estancieros, del agro, ¿no? De empresarios, y que no defendemos a los trabajadores ni al obrero, ¿no? Creo que eso es una asignatura pendiente. Hay gente que tiene campos, sí señor, pero no defendemos en el partido determinado sector. Es más, cuando fuimos gobierno, con los que tuvimos más conflicto fue con el agro, ¿no? ¿Por qué? Por aquello de que querían todas las medidas que históricamente venían reivindicando en este sector, ahora ya. Y el gobierno del Partido Nacional pretendía que el agro comprendiera la situación de emergencia que vivía el país, y que naturalmente teníamos que bajar la inflación para que los sectores más humildes no pagaran esta cuenta. Ustedes se dan cuenta que hoy estamos con problemas porque podemos llegar al 10% de inflación, y en la época que gobernó el Partido Nacional estábamos en el 120% de inflación. Esa inflación la teníamos por mes. O sea, la gente cuando cobraba el sueldo de la jubilación tenía que gastarlo inmediatamente todo, porque si se quedaba con algún peso en el bolsillo iba a comprar el 10% menos por mes, ¿no? O sea que teníamos que tomar una medida, y entonces pedíamos comprensión de sectores que reclamaban naturalmente derechos, y que se hizo mucho en ese gobierno por el agro, pero no se gobernó en función del agro, se gobernó en función de la gente que menos tenía, porque cuando bajamos de 120 al 40% le mejoramos el poder adquisitivo a los trabajadores, a los jubilados. Los jubilados todavía se acuerdan de los aumentos, que además tuvimos que implementar la reforma constitucional que obligaba a que las jubilaciones no se reevaluaran una vez por año, y adelantos a la reevaluación, que era el sistema que existía antes. Perdona que me vaya un poco a la historia, pero era horrible. Entonces se dieron cada 4 meses aumentos, y hubo más de cerca del 50% de aumento real. Los aumentos eran mucho más grandes, pero el real, el del poder adquisitivo de los jubilados, todavía se acuerdan. Usted agarra a cualquier jubilado de aquella época, y bueno, nunca tuvo mejores aumentos que en la época de la calle, que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros gobernamos para los sectores más pobres. Entonces se ha tratado de etiquetar al Partido Nacional de una manera que es injusta, y que lamentablemente no hemos ganado esa batalla de comunicación. El Partido Nacional, a veces obsesionado por dar soluciones en el futuro, no da batallas para atrás, no damos batallas. Entonces se nos pone etiquetas en la frente. Como decía Wilson, porque al día de ayer se cumplieron 26 años de su fallecimiento, decimos, los blancos no somos ni de izquierda ni de derecha, somos algo muy especial que solamente en Uruguay se entiende, ¿no? Ahora, se ha tratado de decir, somos de derecha, somos conservadores. ¿Wilson era conservador? No. ¿Se podrá decir que Luis Alberto Lacalle es una suerte de centro-derecha? Bueno, puede ser. El Partido Nacional sobrevivió a todas las épocas porque fue variando no en sus principios, pero sí en sus ideas, en función de cómo el mundo viene. En la década del 60 hicimos una propuesta renovadora y bastante, si se quiere mirar, progresista, si se quiere mirar de esa manera. Yo creo que siempre fue progresista el partido, ¿no? Pero en otras épocas en donde el mundo se abría a la competencia,
nosotros nos preparábamos ese mundo a la competencia. Cuando el mundo se encerraba, nos encerrábamos y buscábamos que la banca estuviera a nuestro servicio, que la producción nacional estuviera acorde a esos tiempos, en un mundo que se encerraba, ¿no? En un mundo que se abre tenemos que ser competitivos. Y si tenemos que ser competitivos, tenemos que bajar los aranceles, obligar a que nuestras industrias inviertan, a animarse a la competencia, a darle armas para competir, y eso se ha tratado de etiquetar como neoliberal. No, el mundo era así. Es más, las cosas que nosotros decimos hoy, o decíamos ayer, las dice hoy Astori. O no dice que hay que competir en el mundo y que hay que bajar los aranceles y que de alguna manera se tiene que abrir al mundo de la competencia del Uruguay. Y yo recuerdo que en aquella instancia decían, no, en los supermercados hay productos importados. Tenemos que frenar esos productos, tenemos que poner impuestos para que no ingresen esos productos que son elaborados. Sí, bueno, pero eso nos cuesta mucho más caro porque el Uruguay exporta mucho más de lo que importa. Digo, hoy no, la balanza es mayor en la importación que la exportación. Pero nosotros, por ejemplo, en el arroz, nosotros el 93% lo exportamos, solo consumimos el 7%. Y si mañana nosotros tomamos medidas de protección, no vendemos el arroz. Toman medidas de protección en otros países. ¿Sabe por qué mi pregunta? Porque yo he escuchado de parte de varios sectores la siguiente afirmación: la oposición no está sabiendo ser oposición, tiene 10 años de proyectos de ley de parte del Frente Amplio declarados inconstitucionales, tiene un déficit fiscal mucho más grande que el de antes, hay una deuda pública mucho más elevada que el de antes, hay una inflación que está acercándose al 10% a niveles mayores a los que terminó el gobierno, por ejemplo, de Jorge Valle, luego de la peor crisis de la historia del país. Bueno, infinidad de cosas, no recuerdo la lista, pero digo, he escuchado desde varios sectores que hay una lista enorme de, vamos a decirles, de mala gestión, entre comillas, la verdad, de parte del Frente Amplio, que la oposición no está sabiendo aprovechar para lograr un cambio real. ¿Ustedes desde la oposición se visualizan desde ese lugar o no? No, he sentido lo mismo, Ajá. Es así, la gente tiene esa percepción, pero no es la realidad. La realidad es que nosotros vivimos quizás dentro de una discusión que libramos todos los días que no trasciende en forma pública, en las comisiones y en el Parlamento, que damos batallas todos los días, pero que no sale ni siquiera una letra o una frase en ningún diario, salvo que haya algo muy grande, una interpelación, ¿no? Pero todos los días tenemos batallas partidarias, producto de las distintas ideas que tenemos, y que las libramos todos los días. Pero digo, no hay tanto espacio en los diarios, ni hay tantos minutos en la televisión, y a veces la radio es la única que nos da la oportunidad, porque nos da esta oportunidad de poder reflexionar, no, poder charlar, poder comentar, que quizás no tenemos tantos minutos en la televisión como para hacerlo, y menos espacios en los diarios como para poder decirlo, salvo que haya algo fuerte, grande, ¿no? Como dicen a veces los periodistas, tenés fruta, ¿no? Sí. No, la fruta es, bueno, o sea, gran enfrentamiento, pero las batallas que damos son todos los días. Yo entiendo que la gente no puede estar informada, no esté informada de todo, porque nadie está pendiente del Parlamento. Pero como partido, en nuestra agrupación parlamentaria, en nuestras bancadas, todos los días tenemos reuniones colectivas en donde fijamos posición sobre distintos proyectos de ley, en donde damos nuestra opinión. Algunas de ellas trascienden, muy pocas, deben trascender entre el 10 y el 20% de las cosas que hacemos en el Parlamento. Entonces yo entiendo que la gente dice, no se ve la oposición. Se ve la oposición cuando hacemos las rendiciones de cuentas, son 45 días de debate todos los días. ¿Está de acuerdo con las encuestadoras que dicen, que afirman que los temas claves de esta campaña electoral son inseguridad, educación,
bueno, se agregó la inflación hace poquito dentro de la lista. ¿Está de acuerdo más o menos con esos temas? Sí, totalmente. Cuando nosotros vamos a los barrios y tenemos ese otro contacto, que es parte integrante de los trabajos que hacemos como hombres políticos, que es no solamente ejercer nuestra tarea en el Parlamento, sino además recorrer, hablar con la gente, hablar con la gente, los temas que salen en las reuniones son temas de seguridad. El uno lejos, pero lejos, muy lejos. La gente queda en el 60-70% del tiempo de la reunión hablando del tema de inseguridad. Y después ingresa el tema de la educación. Y después temas municipales. Yo diría que después, antes, hasta ahora la carestía, como se decía antiguamente, y creo que la gente entiende el término, ¿no? Sí, sí. Que se encarece la vida, recién está apareciendo, pero hasta ahora, en todos estos años, la gente quiere que le arregles la luz de la calle, ¿no? Porque hace un razonamiento muy lógico. Pero si ustedes, que están en el gobierno, aunque sean oposición, no me pueden resolver la luz de mi calle, que me van a resolver la educación y la inseguridad, ¿no? Hace un razonamiento. Uno le tiene que explicar que a veces a la gente que, bueno, el gobierno municipal no está en nuestras manos y que está en las manos de otro partido, que hace 25 años están, en el caso de Montevideo, pero también aparecen en Canelones, ¿eh? Cuando recorremos Canelones, la gente quiere que la arreglen la calle, quieren tener un refugio para esperar el ómnibus, quieren tenerla. Son cosas simples para el mundo, pero grandes para mí, decía Elías Regules, ¿no? Yo creo que la gente tiene razón cuando plantea eso. Yo quiero tener una línea de ómnibus que pueda ir para no caminar 10 cuadras para tomarme un ómnibus. Y es lo que pide la gente. Pero, naturalmente, el tema de inseguridad es el primer tema. Después viene el tema de la educación porque les preocupa. Y vuelvo a decir, los temas locales son los que de alguna manera generan la atención de la gente en términos generales, ¿no? Por allí también, digo, muchos de los mensajes de texto que llegan cada mañana aquí a nuestra mesa de trabajo, bueno, mucha gente que son de Canelones decían que es una lástima que en año electoral, bueno, se trata de hacer obras, principalmente lo que es las piedras. Y por otro lado, bueno, ni que hablar del barrio, muchos de los vecinos del barrio Obelisco desconformes, porque cuando se inicia una obra, bueno, toman una calle y bueno, no, se lleva todo a la vez. Levantaron todas las calles del barrio, inclusive varios de los vecinos están planteando de por allí hacer algún piquete, de manera que, bueno, por parte de la comuna canaria, bueno, haya alguna respuesta en ese sentido. Y bueno, que eso ellos dicen que es una lástima que en año electoral se trate de buscar la manera de capitalizar obras con votos. Sí, bueno, supongo que Carámbula no hará lo que han hecho muchos gobernantes de izquierda, que es culpar a la administración anterior, porque la administración anterior era él, ¿no? Entonces no puede decir que tiene una herencia maldita, porque él estuvo 5 años. Y cuando uno pide la volada por 5 años, es para hacer durante los 5 años, no en el año electoral. Si no, eso tiene ya un olor a vengo a buscar votos para llenar el ojo en tiempos electorales y después para la maquinaria de obras durante 4 años para volver a aparecer en los años electorales. Yo no puedo afirmar que eso sea así, porque no conozco la realidad de Canelones al punto tal, pero sí veo una ausencia de obras muy grande en los departamentos, ni que hablar acá en Montevideo, ¿no? En Montevideo ahora están pidiendo un crédito para poder hacer obras, y uno está diciendo, ¿dónde está el $1,500,000 que por día recauda la Intendencia Municipal de Montevideo? Han tirado $100 millones, 100 millones en el corredor Garzón. Van a tirar otro tanto ahora en General Flores. Bueno, uno tiene opinión sobre todos los temas, ¿no? Cuando uno anda por el país y por los barrios de Montevideo y por Canelones, dice, pero qué barbaridad, esto cómo no se arregla, ¿no? Entonces ahí empieza a juzgar. Se juzga más a los gobiernos departamentales porque se puede tocar las obras. Uno, cuando abre la puerta de su casa o abre la ventana de su casa, ya está juzgando si levantaron o no levantaron la basura, si la calle se puede transitar o si sigue cortada, como decías tú, Freddy, en donde la gente protesta, y con razón. Digo, ¿por qué se va a levantar? Y después que terminaron de hacer la obra,
pasa en muchos departamentos. Viene la OCE y les pica Otra vez. de vuelta y vuelve a aparecer obra en una suerte de que todavía uno no entiende cómo no pueden coordinar los trabajos entre todos los entes autónomos. Ahora él lo estaba haciendo en todo el país con justificada la obra, que era el tema de la fibra óptica, que también estaban rompiendo calles y veredas, ¿no? Y eso generaba enojos de los intendentes, porque bueno, si acabo de terminar de hacer esta obra, viene otro, es un gasto enorme que está haciendo la sociedad por una vía o por otra vía. Tenemos que ir terminando esta entrevista, pero sin antes preguntarle... No tengo tiempo, toda la mañana. Son casi las 8. Sí. A propósito de la sesión que va a haber mañana en la Cámara de Senadores, Sí. Con este proyecto de responsabilidad penal empresarial. Polémica ley, ¿eh? Sí, sí, sí. Polémica, Elsa y Freddy, porque todos entendemos que tiene que haber una normativa legal que ponga, que por ley determine lo que hoy está en el decreto. O sea, no es que no haya legislación de protección laboral, lo hay, pero en el ámbito del decreto. Parecería, y creo que es justificado, que estuviera en una ley, parecería más seguro, más firme, con mayor peso. Ahora, ni en el decreto actual, y esperemos que no esté en la ley, alguien comete un delito antes de, por solo una comprobación de sospecha de que no hay los elementos suficientes. Entonces uno puede extremar la situación y puede decir, bueno, mañana en el campo, por poner un ejemplo, lo patea en un tambo, como ha pasado mucho a un tambero, lo patea una vaca. Es culpa ¿De la vaca? Del empresario de la vaca, pobre, la sacrifican. Es culpa no, más allá de la broma, ¿no? Esto es circunstancial. Es culpa del empresario. Hay personas que dicen por allí que habría que profundizar el rol de las inspecciones de trabajo, de parte del Ministerio de Trabajo, y no tanto apuntar al empresario. No, yo creo que cuando lo que se quería poner hoy en la discusión que está teniendo hoy el Frente sobre la posibilidad de que si se comprueba que hay una actitud de omisión clara, entonces yo ahí coincido. Si hay un empresario que claramente omite poner medidas de seguridad laboral, bueno, entonces sí, es culpable. Ahora, eso, fíjense que en la sociedad uno está mirando, tomemos un poco de distancia, como si fuera, mirar en vez de lupa, el microscopio, miremos con telescopio ahí a distancia, ¿no? Al país. Y uno mira el gobierno del Frente y dice, no, la delincuencia hay que comprenderla. No se puede llevar, hay que comprender las causas sociales que llevan a la gente a delinquir, no hay que poner a la gente presa porque sí, porque nuestras cárceles están llenas, no reeducan. Entonces hay que tener una suerte de comprensión de la delincuencia y naturalmente no estamos de acuerdo, es lo que dice el gobierno, ¿no? No están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Bueno, es una tesis, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero es una visión de esa realidad. Ahora, esa misma persona que nos dice eso frente al delincuente, bueno, si mañana falta un elemento en una empresa, el patrón tiene que ir preso. Entonces, parecería como que actúa con distintos parámetros, ¿no? Ahora vamos a llevar en preso a quien emplea porque supuestamente, entre comillas lo digo, porque no puede probarse, supuestamente no tiene los elementos de seguridad laboral. Y por otro lado, a quien agarra un arma, tira, dice, no, tenemos que comprender, digo que también hay que comprender, pero me parece que no se puede ser comprensivo para un determinado delito y ser durísimos al punto tal de hacerlos responsables de cosas que a veces es muy difícil responsabilizarles. Y lo que tenemos temor es que eso termine llevando a que la gente no emplee más gente, ¿no? O sea, que los empresarios no empleen más gente. Se da mañana esta discusión en el marco de un paro del Zunca. Y por allí también. Zunca que ha Sí. tenido una por allí hoy se reúne la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado con los integrantes del Zunca. Sí,
cada una de las bancadas por separado. Nosotros a las 17 horas recibimos el Zunca, pero lo que tenemos temores por la empresa pequeña y mediana, ¿no? Porque las grandes empresas tienen técnicos previsionistas, técnicos laborales, los pueden absorber. ¿Quién no puede absorber esto? Bueno, el pequeño empresario, el que tiene 1 o 2 empleados y que tiene una tornería y que, bueno, quizás no tenga la posibilidad de tener una persona idónea como para que lo pueda ayudar en esto. Bueno, esa es la situación y esa es la que tenemos temor de que empiece a sentirse de que no está siendo apoyado, sino que por el contrario está siendo no comprendido en el gobierno de su emprendimiento, porque después la gente le es más fácil poner esa platita en el banco y no da empleo a nadie. Vive sin impuestos, no tiene riesgos y de alguna manera no está generando más empleo. Entonces creo que eso es parte integrante de las cosas que tenemos que ver de toda esta situación. Si hoy a las 5 de la tarde vamos a recibir al Zunca, con mucho gusto, vamos a conversar todas estas dudas que tenemos, ¿no? Luis Alberto Heber, bueno, se nos fue la hora, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, no va a ser la primera ni la última vez que lo vamos a hacer madrugar. Todos los días. Ven por usted. Ha sido un placer charlar con usted. Nos tenemos que ir a la previa del deporte porque, bueno, hubo mucho fútbol. ¿Está contento? No estoy contento con los resultados. Bueno, seguramente sean rachas. Pero voy a estar contento. Tengo fe de estar contento. Me imagino que sí. Bueno, que pase muy Gracias, bien, que tenga una excelente senador. jornada. A usted es un placer estar acá. Tu opinión nos importa.